Dios les bendiga en esta mañana. Estamos contentos, ¿verdad? Un domingo más que voy a llevar, que el Señor me permite llevar este estudio, escuela dominical, y estoy contento por ello, gracias a Dios y gracias al apoyo de ustedes que tan amablemente escuchan el mensaje de la palabra del Señor. Estoy contento por ello. Oren por nosotros. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz aquí en Lancaster, que cada domingo el Señor me permite, ¿verdad?, transmitir la clase por medio de este Facebook. Estamos saludos, ¿verdad?, a todos los pastores que conocemos y nos conocen. Sigan orando por nosotros y nosotros por ustedes. Muy bien, tenemos la lección 17 para el 26 de junio, ¿verdad? Y primeramente voy a orar para dar principio a esta enseñanza. Padre, en esta mañana, Señor, elevo la oración a usted, que sea usted, Señor, el que ponga palabras en mis labios para poder, Señor, ministrar la palabra del Señor en esta mañana, Señor. Gracias te doy porque sé que usted escucha a cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, el título de la lección es Enfrentando el engaño y la persecución. Lo voy a repetir una vez más. Enfrentando el engaño y la persecución. Y la verdad central dice: Dios obra para proteger y perpetuar la iglesia. Versículo clave en Hechos 5:39 lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Muy bien, ya oramos, ¿verdad? Ahora vamos a dar la clase. Hay una introducción, ¿verdad?, aquí en el estudio. Ya dijimos, estamos en Hechos, capítulo 5, del 1 al 41. Quizás no podríamos cubrir todos los versículos del 5 al 1 al 41, pero vamos a tratar de cubrir, ¿verdad?, la mayoría de ellos. Amén. Gloria a Dios. Y el título, Enfrentando el engaño y la persecución. Ese es el título de la lección. Y el primer inciso dice: Dios juzga a dos mentirosos. Y el inciso A: compartir con sinceridad y alegría. Compartiendo hipócritamente en el inciso B. Vamos a ver por qué. Muy bien, ya dijimos el título, la lección 17, ya oramos por la palabra. Ahora hay una introducción al estudio que dice: las iglesias no deben de ser las dificultades como algo fuera de lo común. Lo repito una vez más: las iglesias no deben ver las dificultades como algo fuera de lo común. Como se observará en este estudio, aún la iglesia primitiva enfrentó pruebas, desde prácticas engañosas internas hasta la persecución de agentes externos. Al saber, Dios persevera y protege a su pueblo. A los cristianos pueden vencer el desánimo cuando surgen los desafíos, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, problemas en la iglesia y también problemas externos, ¿verdad?, por de fuera. Actividad inicial: el péndulo de la oposición. ¿Qué ejemplo puede dar de oposición que siguió a tiempo la bendición, ya sea en su vida o en una iglesia o ministerio? Así como la tentación de Jesús siguió a su bautismo y la declaración del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. A menudo enfrentamos oposición cuando vivimos y andamos en el Espíritu. La iglesia primitiva ciertamente enfrentó momentos difíciles, pero la oposición también los condujo a un crecimiento.
La iglesia primitiva tuvo problemas difíciles, pero esos problemas difíciles lo condujo a un crecimiento. Muy bien, gloria al Señor. La iglesia primitiva enfrentó dificultades, tanto desde dentro de ella misma como de las fuentes externas. Pero los discípulos de Jesús no se desanimaron por esas dificultades. El poder del Espíritu Santo en sus vidas era claro conforme enfrentaban estos problemas con valentía e integridad. Pidamos que Dios nos conceda el valor y la integridad para enfrentar la oposición. Lo repito una vez más, pidamos a Dios que Él nos ayude a resistir la persecución. Gloria al Señor. Pidamos para enfrentar la oposición sin importar la fuente, y aún así permaneceremos fieles en Él. Muy bien, vamos a entrar a la lección en esta mañana que la encontramos, ¿verdad? Ya dijimos en Hechos 5, del 1 al 41, en los primeros versículos de la palabra del Señor. El primer inciso ya lo leímos, Dios juzga a dos mentirosos, ¿verdad? Y vamos a mirar de qué manera o por qué los juzgó. Muy bien, dice la palabra del Señor en Hechos 5:1, la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y al instante ella cayó, estoy leyendo el 10, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Muy bien, la palabra del Señor en esta mañana nos va a hablar de dos personas que se les hizo fácil mentirle. Ellos pensaban que le iban a mentir a Pedro, ¿verdad? El discípulo, pero no era así. La mentira era directamente a Dios. Muchas personas piensan que haciéndole una mentira a un ministro, aleluya, se la dicen nomás a él. No, se la dicen directamente a Dios. Lo vamos a ver en esta mañana. Aun cuando las cosas vayan bien, los problemas nunca desaparecen. A pesar de lo que algunos dirían, ser creyente no necesariamente conduce a la salud y a la prosperidad. La iglesia primitiva se ocupó de los problemas de la vida diaria y descubrió que eran oportunidades para ver la mano de Dios moverse entre ellos. Ellos, cuando estaban, ¿verdad?, principiando, ellos vieron la mano de Dios con ellos. La iglesia crecía, tanto espiritual como numérica. Las cosas iban bien. Los creyentes proclamaban el Evangelio en el poder del Espíritu. Mucha gente estaba llegando a la fe en Jesús. Un espíritu de unidad prevalecía entre los creyentes. Sin embargo, algunos de ellos padecían necesidades financieras. Puede ser que aquellos que viajaron desde muy lejos a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés no tuvieron los medios para mantenerse. Extendieron su tiempo
después de unirse a los seguidores de Jesús. Algunos de los creyentes locales respondieron cuando surgieron estas necesidades. Estas personas que tenían necesidad financiera eran personas que se habían quedado ahí desde la fiesta de Pentecostés, como ya dijimos en las lecciones pasadas. Vinieron personas de diferentes nacionalidades y cuando se escuchó el mensaje de Pedro, ellos aceptaron a Cristo Jesús en su corazón. Y no es lo más eso, sino que se unieron a todos los creyentes. Pero como todo sucede, las finanzas terminaron y empezó a faltarles, ¿verdad?, dinero. Entonces, los hermanos que estaban ahí amablemente decidieron, ¿verdad?, compartir con sinceridad y alegría. Gloria al Señor. Dando la ganancia a la iglesia para satisfacer tales necesidades. Y dice que para sufrir, algunos de los creyentes locales respondieron cuando surgieron estas necesidades. ¿Qué hicieron ellos? Dice la palabra, vendiendo propiedades y dando la ganancia a la iglesia para satisfacer tales necesidades. Lucas citó las acciones de José, un levita de Chipre, como ejemplo de esta gran generosidad. Aparentemente José fue generoso con algo más que su dinero, porque los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Vendió alguna propiedad y entregó el dinero a los apóstoles para que lo distribuyeran entre todas las necesidades. Los cristianos enfrentaron problemas cuando los creyentes respondieron con un espíritu de unidad y amor, y los problemas se convirtieron en oportunidades para milagros. Lo repito una vez más, los problemas se convirtieron para milagros. Dice la palabra del Señor, Dios sea glorificado cuando los creyentes comparten lo que tienen con generosidad. Dios es glorificado cuando los creyentes comparten lo que tienen con generosidad. ¿Qué es generosidad, verdad? Con sinceridad y con alegría, ¿verdad? Como hay un canto que se dice, que dice de esta manera, sírvele al Señor, sírvele con alegría, sírvele con gozo. Y ellos estaban compartiendo todo eso con alegría y con gozo. Estaban dando lo que les pertenecía. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Lucas citó las acciones de José, un levita. Los problemas se convirtieron en oportunidades para milagros. La generosidad de dar de uno mismo para beneficiar a los demás es una fuente de aliento. La generosidad va más allá del dinero. Incluye compartir dones espirituales, tiempo y amor para que los hermanos en la fe sepan que no están solos al enfrentar las pruebas de la vida. Compartir con generosidad es mucho más que dar limosnas. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, la palabra del Señor dice, aleluya, de la siguiente manera, ¿verdad? Se elogia la generosidad, puede decir gloria a Dios. Un hombre generoso, ¿verdad? Se elogia de gran manera. Hay pocos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que existen en las iglesias personas generosas, ¿verdad? Que amablemente, ¿verdad? Ofrendan, ¿verdad? Con alegría y gozo. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante, una participación, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede animar a otros? ¿De qué manera usted, aleluya, puede animar a otras personas, verdad, a que
sirvan al Señor con alegría, ¿verdad? Esa es una buena, ¿verdad?, contestación, ¿verdad? ¿Qué caracteriza a una persona con un espíritu generoso? ¿Verdad? Son dos preguntas, ¿verdad? Que comparte, ¿verdad? Puede repetirla. ¿Qué caracteriza a una persona con un espíritu generoso? Que comparte bendición a las necesidades de la iglesia. Eso es lo que caracteriza a una persona generosa. Compartiendo, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿verdad?, un caso, ¿verdad?, de un matrimonio, un caso muy conocido, aleluya, que por mucho tiempo lo hemos escuchado, y cada vez que lo escuchamos encontramos algo nuevo, ¿verdad?, que nos sirve a nosotros como una experiencia, aleluya, para poder seguir adelante sirviendo al Señor verdaderamente y de corazón. Muy bien. Dice la palabra del Señor que eran personas compartiendo, las otras personas, acuérdense que estaban compartiendo con generosidad y con alegría. Pero este inciso, ¿verdad? Inciso B, dice, compartieron hipócritamente. Pues sí, gloria al Señor. En Eclesiastés 10:1 declara esta escritura: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura como la que estamos viendo en esta mañana, al que es estimado como sabio y honorable, lo que relata Hechos 5, del 1 al 11. Es un ejemplo de los resultados de la necedad de una pareja llamada Ananías y Zafira. El texto no indica la intención original, si fue honorable o no, pero si lo fue, ciertamente estas personas perdieron de vista el sentido de compartir con los hermanos y pagaron muy caro por ello. Yo quiero creer, es mi opinión, yo quiero creer que ellos sinceramente en el principio, ¿verdad?, como vieron que todos, ¿verdad?, vendían las propiedades y estaban dándolas al Señor, de un principio, ¿verdad?, ellos pensaron hacer lo mismo y lo hicieron de todo corazón, ¿verdad? Pero siempre sucede, viene el enemigo, ¿verdad?, y trae codicia, ¿verdad?, y pone cosas, ¿verdad?, para que las personas, ¿verdad?, no sirvan al Señor como debe de ser. Y aquí vemos un caso parecido. Muy bien, dice la palabra del Señor: como Bernabé, Ananías y Zafira vendieron una propiedad con el fin de dar dinero para las necesidades de sus hermanos en la fe. A diferencia de Bernabé, fueron hipócritas en su ofrenda. Permitieron que la codicia y el orgullo motivara sus acciones, como explicaba hace un rato. La codicia y el orgullo, ¿verdad?, hicieron que motivaran ¿verdad?, sus intenciones que tenían. Sus intenciones eran buenas, ¿verdad?, pero al momento de ver el dinero en la mano, ¿verdad?, ahí fue donde entró la codicia. Gloria al Señor. Sigue diciendo más adelante la palabra del Señor. La iglesia, dice, crecía, ¿verdad?, tanto espiritual como numéricamente. ¿Por qué crecía? Porque estaban todos unidos, ¿verdad? Y todos, dice la palabra, que compartían con sinceridad, con diferencia, ¿verdad?, de dos personas, ¿verdad? El pecado de Ananías y Zafiras no fue quedarse con parte del dinero, no, era de ellos, para usarlo como ellos quisieran, ¿verdad? Eso no era pecado, era su dinero de ellos, ¿verdad? Vamos a ver qué es, aleluya, lo que ocurrió, que fue verdaderamente pecado. Dice, el pecado fue la hipocresía alimentada por la codicia y el orgullo. Su objetivo era ganar reconocimiento mientras practicaban el engaño. Sus nombres están asociados para siempre con la hipocresía y sus consecuencias. Como señaló Pedro,
no estaban mintiendo a las personas, sino a Dios mismo. Y eso es lo que dije hace un momento, ¿verdad? Las personas piensan, ¿verdad?, que engañan, ¿verdad?, o que mienten al ministro. No, al ministro no le mienten ni lo engañan. Es a Dios el que lo engañan, como estas dos personas, ¿verdad?, que estamos viendo aquí en esta mañana. Aleluya. Es una lección, ¿verdad?, que para todos nos sirve, ¿verdad?, para nosotros, ¿verdad?, agarrar experiencia, aleluya, de las cosas que suceden. Dice la palabra del Señor, cuando Satanás no pudo frenar a los seguidores de Jesús con presión externa, usó a esta pareja para intentar perturbar a la iglesia primitiva desde adentro. Dios trató rápidamente, severamente con el pecado. El resultado fue que todos los que enterraron. El problema de ellos, si Pedro lo deja pasar, ¿verdad? ¿Se imagina? Aleluya. ¿Cómo iba a ser más adelante? ¿Verdad? Por eso Dios, aleluya, tuvo que intervenir, ¿verdad?, para parar, ¿verdad?, este engaño. El Dios amoroso que envió a Jesús para ser el Salvador también sigue siendo el Dios santo que juzga el pecado. Seguimos adelante, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en una participación, ¿verdad?, de los alumnos, ¿cuáles son otros ejemplos bíblicos del juicio severo de Dios sobre aquellos que deshonraron su nombre o deshonraron su nombre? Repito la pregunta, ¿cuáles son otros ejemplos bíblicos de juicio severo de Dios sobre aquellos que deshonraron su nombre? ¿Verdad? Hubo muchos, ¿verdad? Si nos recordamos, ¿verdad? Ahorita solamente me recuerdo de Elí, ¿verdad? Una persona que en realidad, un sacerdote precisamente, aleluya, que deshonró el nombre de Dios, aleluya, y Dios lo tuvo que llamar a juicio, pues sí, gloria a Dios, y el juicio de él fue un juicio tremendo. Usted conoce la historia, ¿verdad? Mucho cuidado con Dios, ¿verdad? No podemos jugar, porque tarde que temprano, ¿verdad?, Dios alcanza, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen mal, ¿verdad?, en el tiempo en que vivimos, y se pregunta a las personas, pero ¿por qué no hace nada Dios? Es que Dios va a hacer, pero toma su tiempo, puede decirlo de Dios. Elí, el sacerdote, ¿verdad?, que estamos hablando en esta mañana, ya tenía 40 años que el Señor lo estaba hablando, ¿verdad?, pero él no hizo caso. Usted conoce la historia, ¿verdad?, qué fue lo que sucedió con él. Lo mismo que estas dos personas, ¿verdad?, al mismo tiempo, ¿verdad?, que fueron con el apóstol a decirle la mentira que por cuánto habían vendido la propiedad, no era verdad. E inmediatamente, ¿verdad?, cayó primero, ¿verdad?, la dama, ¿verdad?, y luego cayó el caballero, o viceversa, ¿verdad? Primero el caballero y luego la dama. Pero los dos, aleluya, tuvieron que, ¿verdad?, pagar, aleluya, con muerte, ¿verdad?, por mentirle, ¿verdad?, no al apóstol Pedro, sino al Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante, aleluya. Y dice la parte 2, el ministerio empoderado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un ministerio que está lleno del Espíritu Santo. Dice, luego de la advertencia con el relato de Ananías y Zafiras, Lucas volvió a centrarse en el progreso de la iglesia primitiva. Fortalecidos por el Espíritu Santo, los apóstoles pudieron ministrar sobrenaturalmente, haciendo muchas señales y prodigios en el pueblo. Aunque se traduce de varias formas, la frase griega del versículo 12, estamos mirando Hechos 5:12, es por la mano de los apóstoles. El poder para realizar milagros prevenía del Espíritu Santo. Hago más claro esto. No era, aleluya,
por la mano, aleluya, de los apóstoles, porque la palabra dice que cuando los apóstoles o los discípulos ponían las manos sobre los enfermos sanaban, pero no era la mano de ellos, aleluya, sino era el poder del Espíritu Santo que estaba con ellos, ¿verdad? Recuerda la semana pasada, ¿verdad? El cojo de nacimiento, ¿verdad? Le dijo, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y eso es lo que está en esta mañana. Las manos de los discípulos oraban pero el Espíritu Santo era el que estaba obrando en ellos. Muy bien, gloria, sigue adelante la palabra de Dios. Los cristianos debemos tener presente que el Espíritu Santo es el que nos permite ser testigos de Cristo. El papel del Espíritu es testificar de Cristo, lo cual hace a través de los creyentes mostrando su poder para señalar la verdad del Evangelio y la provisión de Dios para las necesidades de la gente. Los creyentes deben de ser ciudadanos de dar a Dios la gloria por los milagros mientras ministraban, confesando humildemente su poder obrando a través de ellos. Voy a volver a repetir, los creyentes deben de ser cuidadosos de dar a Dios la gloria por los milagros mientras ministraban. Debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Cuando a través, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad?, el Señor, el Espíritu Santo trabaja, debemos de ser cuidadosos, ¿verdad?, de darle la gloria y la honra al Señor. Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor. Los creyentes continuaron su práctica anterior de reunirse para adorar y recibir instrucción de la palabra en el área del templo conocida como el Pórtico de Salomón. Allí acostumbraban cada día, ¿verdad?, reunirse en el pórtico del templo de Salomón para tomar lecciones, ¿verdad? Había maestros, ¿verdad?, predicadores que predicaban la palabra y ellos se reunían en ese lugar para tomar lecciones e instrucciones, ¿verdad?, cómo podían seguir adelante. En el área del templo conocida como el Pórtico de Salomón, muy cautelosos, no queriendo ser identificados con los creyentes a pesar de los que tenían en alta estima. Sin embargo, otros llegaron a creer en Jesús a través del ministerio de la iglesia. Conforme el ministerio de la iglesia miraban que crecía, ¿verdad?, cada día, debido a eso, ¿verdad?, llamó la atención y muchas personas, ¿sabía?, alcanzaron, ¿verdad?, a ser salvos. Gloria al Señor. Muy bien. El crecimiento se produjo en el fértil terreno de esta joven iglesia. Acuérdense que principiaba la iglesia, ¿verdad?, la iglesia primitiva. Esta iglesia era una iglesia joven, ¿verdad?, que principiaba, ¿verdad? El Evangelio era proclamado poderosamente. La unidad y el amor y la devoción de Dios caracterizaban a los creyentes. La santidad, un seguimiento genuino del camino de Dios, era evidente, particularmente mediante el juicio de Dios de la hipocresía en medio de ellos. Esas mismas condiciones conducirían al crecimiento de las iglesias en nuestro tiempo. Hay una pregunta, participación de los alumnos. ¿Cómo pueden los creyentes ser más abiertos a la obra del Espíritu Santo de ellos? Pero como acabamos de leer, de la manera que el Espíritu Santo se puede manifestar aún más bien, aleluya. ¿Cómo es? Es la pregunta. Es, ¿verdad? Yo le puse, ¿verdad? Es estar unidos, unánimemente, juntos. Aleluya. La otra pregunta, ¿cómo lo ayudó a crecer como seguidor de Jesús al reunirse con otros creyentes para adorar y perseguir la palabra? A todos nos sucede lo mismo. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, ¿cómo fue la manera que crecimos, verdad? Al ir a la iglesia,
reunirnos, ¿verdad?, con los hermanos, escuchar los testimonios de cómo es que Dios trabaja, ¿verdad? Y sigue trabajando aún en el tiempo en que vivimos, aleluya. Eso es, aleluya, reunirse en la iglesia. Por eso siempre en las enseñanzas que el Señor me permite dar, yo siempre le aconsejo, ¿verdad?, que usted, si no va a una iglesia, ¿verdad?, busque una iglesia cerca de donde usted vive, aleluya, y trate de escuchar la palabra del Señor, porque dice la palabra del Señor, porque os parece, ¿verdad?, que ahí está la vida eterna. Voy a decir gloria a Dios. Muchas personas, ¿verdad?, buscan y quieren la vida eterna, ¿verdad?, pero no saben, ¿verdad?, el camino, aleluya. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, nadie va al Padre si no es por Jesús, el Hijo de Dios. Haciendo una aclaración. Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor, aleluya, en esta mañana. Dice la palabra, la santidad es un seguimiento genuino del camino de Dios. Era evidente, ¿verdad?, claramente mediante el juicio de Dios de la hipocresía, ¿verdad? Esto tuvo que suceder, porque se imagina, ¿verdad?, cómo seguiría la iglesia en adelante, ¿verdad? Expende al alcance. Eso lo encontramos en Hechos 5, del 15 al 16. Si usted tiene la escritura ahí, puede ir conmigo, aleluya. Dice la palabra de Dios, el ministerio empoderado por el Espíritu Santo expandió el alcance de la iglesia primitiva. El poder del Espíritu obraba milagrosamente por medio de los apóstoles para hacer sanidades. Dice, aún la sombra de Pedro al caer sobre las personas resultaban, ¿verdad?, que eran sanadas. La gente de ciudades vecinas traían a Jerusalén a los enfermos y a quienes eran atormentados por el espíritu inmundos para que fueran sanados y liberados. Estos incidentes de sanidad y liberación probablemente estaban incluidos en la declaración anterior de Lucas acerca de las señales y maravillas realizadas por los apóstoles. Es razonable concluir que los apóstoles aprovechaban las oportunidades propicias por los milagros para proclamar el Evangelio, lo que es a su vez llevó más personas que creyeran en el Señor. Las demostraciones del poder del Espíritu testifican de la veracidad del Evangelio. ¿Qué es veracidad? De la verdad del Evangelio, ¿verdad? Todas estas señales y maravillas, aleluya, ¿verdad?, aseguraban que el Evangelio era verdadero. Muy bien, sigue adelante, ¿verdad?, la palabra del Señor. ¿A qué más personas creyeron en el Señor? Las demostraciones del poder del Espíritu Santo testifican, ¿verdad?, de la verdad del Evangelio. La sanidad y la liberación son solo dos de las formas en que el poder de Dios fluye a través de los creyentes para ministrar las necesidades y alcanzar gente para Cristo. Pues sí, gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo fluye en ministros, ¿verdad?, pastores, para que pueda, aleluya, fluir la palabra del Señor a las personas que no conocen a Dios. Los milagros no son una garantía de que las personas pondrán su fe en Cristo, ya que en el mismo ministerio de Jesús esto no siempre sucedió. No obstante, el Señor es misericordioso y amoroso y da alivio a las necesidades como creyentes. Debemos anhelar que el poder del Espíritu Santo abre o obra a través de nosotros, orando que los corazones se abracen al Señor conforme experimentan el poder milagroso. Milagros que se miraron
en las iglesias primitivas no era que los apóstoles hacían milagros, sino que era el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, que obraba en ellos. Pero como todo sucede, ¿verdad?, cuando todo está trabajando bien, siempre vienen problemas, ¿verdad? Siempre que le hablamos a una persona, aleluya, no podemos decirle, acepte a Jesucristo y sus problemas se van a terminar. No, los problemas van a seguir, pero hay una diferencia, que ahora hay quien lo ayude a usted a sobrellevar esos problemas, y Él es Jesucristo, ¿verdad? Cuando usted tiene a Jesucristo en su corazón, los problemas vienen, sí, aleluya, pero se saben sobrellevar, como lo hicieron en esta iglesia primitiva, ¿verdad? Estamos mirando la iglesia primitiva, como el Señor, aleluya, estaba, ¿verdad?, trabajando arduamente, aleluya. El segundo enemigo ataca, aleluya. Ya atacó una vez el enemigo, el orgullo, la vanidad, la avaricia, pero ahora hay un segundo enemigo, aleluya, que ataca, ¿verdad? Y este es, ¿verdad?, la persecución, aleluya. La persecución es fuerte. Cuando el enemigo ataca, la forma en que enfrentamos la oposición muestra la fortaleza de nuestra fe en Dios. Cuando el enemigo, el Señor lo reprenda, ataca, ¿verdad?, la diferencia es cómo nosotros, ¿verdad?, manejamos, ¿verdad?, la situación que venga, ¿verdad? Puede decir gloria al Señor. Muy bien, aquí estamos viendo, ¿verdad?, la persecución, ¿verdad?, y el gozo. Puede decir gloria a Dios, algo tremendo. Estamos en el inciso 3, aleluya, en donde hay persecución, ¿verdad?, y hay gozo. Me pregunto yo, ¿verdad?, ¿cómo puede haber persecución y a la vez tener gozo, ¿verdad? Eso solamente, ¿verdad?, el Señor es el que lo ayuda a usted y me ayuda a mí. El testimonio fiel, ¿verdad?, trae problemas, ¿verdad? Cuando alguien escucha de usted un buen testimonio, ¿verdad?, eso trae problemas. Lo vamos a mirar, ¿verdad?, a través de la Escritura. Estamos viendo, aleluya, el inciso 3, aleluya, que es Hechos, ¿verdad?, capítulo 5, sus versículos 17 y 28. Muy bien, dice la palabra del Señor. Ese es el ataque, ¿verdad?, que hay, la persecución. Y todavía, ¿verdad?, la persecución en el tiempo que vivimos está, ¿verdad?, existe, aleluya. Muy bien, dice la palabra del Señor. Los cristianos no debemos desanimarnos cuando venga la persecución. El Señor obra para preservar y proteger a sus seguidores. Es posible que no siempre veamos cómo Él obra. Él así ese fin, ya que las puertas de la prisión no siempre se abren. Sin embargo, podemos confiar en que la cabeza de la iglesia está obrando para que los creyentes puedan prevalecer mientras permanecen como fieles testigos de Dios. Tal fue la persecución de predicar el Evangelio, como estamos viendo en Hechos, ¿verdad?, 17, 18, ¿verdad?, cómo vinieron, aleluya, ¿verdad?, personas, aleluya, y al escuchar el Evangelio, ¿verdad?, celosos de la creación popular y el aumento de su número, de los seguidores del sumo sacerdote, hizo arrestar y encarcelar, ¿verdad?, a Pedro, pues sí, gloria a Dios. Pero como Dios obró, allí en la cárcel, ¿verdad?, vino un ángel, ¿verdad?, y los libró, aleluya, de la prisión, aleluya, y ellos pudieron seguir adelante, ¿verdad? Dios ayuda para los perseguidos. No se preocupe, vamos a ser perseguidos, pero Dios nos ayuda. Estoy para finalizar, aleluya, la palabra del Señor, aleluya. Gracias una vez más por la atención y el apoyo que usted da. Siempre me gusta enviar saludos, ¿verdad? Y saludos, ¿verdad?, a los pastores, a Rosemary y Rubén Delgado, pastores del Centro Cristiano Puente de Vida y la congregación.
que el Señor los cuide y que el Señor los proteja grandemente, aleluya. También enviamos saludos, ¿verdad?, al hermano Luis Espinosa, allá donde él se encuentra en Mexicali. Que el Señor le bendiga en aquel lugar donde él tiene esa obra, trabajando para la honra y la gloria del Señor. Enviamos bendición también aquí cerca, aleluya, en Lancaster, a los pastores Blanca y Raúl Fernández de la Iglesia El Paraíso. Que el Señor los siga ayudando, ¿verdad?, adelante, ¿verdad?, que el trabajo en el Señor no es en vano. En lugar de intimidarse por el Sanedrín, los apóstoles valientemente testificaron de la verdad respecto a Jesús. Ellos no tuvieron miedo, porque los pusieron en la cárcel, ellos no los intimidaron. Enseguida ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Procedieron en obediencia a Dios. Él los llamó para que contaran a otros lo que había presenciado: la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo prometido por Dios. En las Escrituras, lo que el concilio pudiera querer era secundario. En otras palabras, lo que el concilio quería, ¿verdad?, era secundario. Ellos, su predicación era, ¿verdad?, la muerte, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Eso era la predicación que ellos llevaban, ¿verdad? Y lo hablaban claramente, aleluya. Aún al concilio le decían: al que ustedes, ¿verdad?, enviaron, ¿verdad?, al Calvario, ¿verdad?, lo enviaron, lo mataron, aleluya, en esa cruz del Calvario, a él es el que nosotros estamos predicando. Valientemente lo hacían, aleluya. La respuesta, aleluya, de los apóstoles enfureció de tal manera a muchos en el Sanedrín que querían matar a los apóstoles. Pero Dios usó el sabio y moderado consejo de Gamaliel para refrenar sus acciones. Los apóstoles fueron azotados y amenazados, liberados en lugar de asesinarlos. No hemos todavía nosotros, ¿verdad?, hemos sufrido persecución, pero no ha llegado a un tal grado de que estemos en la cárcel. Puede ser que haya hermanos, conozco hermanos, ¿verdad?, que estuvieron en la cárcel por predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero hasta ahorita nosotros, aleluya, no hemos estado en la cárcel. No hemos sido golpeados ni azotados por el Evangelio. Sí hemos sido perseguidos, eso es ya muy común, ¿verdad?, de que el cristiano siempre va a ser perseguido, aleluya, pero no debemos de intimidarnos, ¿verdad?, como Pedro, aleluya. Ellos siguieron predicando el Evangelio adelante. Muy bien. ¿Cómo es posible entender el piadoso valor de los apóstoles si uno de los más profundos de nuestro ser no tenemos plena seguridad de las buenas nuevas de Jesús como una realidad? Aunque el creyente de hoy no tiene la misma experiencia de haber presenciado la muerte, resurrección y ascensión de Jesús que tuvieron los apóstoles, él puede tener, sí se puede tener una firme certeza de la realidad de estos acontecimientos. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo, que mora en el creyente desde que puso su fe en Jesucristo. Si bien es fundamental que estemos dispuestos a morir por los que creemos acerca de Jesucristo, es igualmente vital que estemos dispuestos a vivir por esta convicción. El Espíritu Santo, además de convencer de nuestra salvación, también nos capacita para vivir en obediencia a Dios, como testigos de Jesús. Si padecemos dificultades por nuestra fidelidad, regocijémonos de que somos tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hay una participación. ¿Por qué los creyentes deberían considerar un honor sufrir a causa de Cristo? ¿Verdad? Se debería, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, honor, aleluya, por lo cual sufremos, ¿verdad?, por la causa de Cristo. Muy bien, esto ha sido la lección en esta mañana, esperando que sea una bendición, ¿verdad?, como cada clase
de cada domingo, aleluya, es una bendición para cada uno de nosotros. Y damos la honra y la gloria a Dios por ello. Dios les bendiga, ¿verdad? Esta mañana vayan a su iglesia donde ustedes pertenecen, gócense en la escuela dominical, gócense en el servicio, aleluya, y siempre va a ver que usted va a ser bendecido. Voy a orar, ¿verdad? Para despedir la clase, ¿verdad? Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de su presencia, Padre, despidiendo, Señor, esta clase que me permitiste, Señor, compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, por ello. Pensando y sabiendo que esta lección puede, Señor, llegar a una persona que no conoce la palabra del Señor. Usted comparta esta palabra con alguien que no conoce del Señor y va a ver que va a haber grande bendición. Dios les bendiga en esta mañana, aleluya. Y si el Señor me lo permite, estaremos aquí el siguiente domingo, ¿verdad? Una vez más. Amén. Dios les bendiga.